VM Radio presenta. Listo, pues hola, buenos días amigos de China está de pie. Hoy tenemos nuestra 8ª edición y tenemos una sorpresa hasta Portugal que nos va a presentar Leonardo. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a comenzar dando un contexto, como se los dije la semana pasada, muy interesante, el por qué y hay que tener los ojos cada 5 años puestos en lo que pasa en el partido y en el evento que se celebró esta semana en Beijing, porque ya está marcando la agenda de todo el mundo. Todos los temas de política internacional, de inversión, de infraestructura, se determinan pues con el gran inversionista del planeta que está haciendo China con su crecimiento. Y sobre eso nos vamos con Shanghai, con Irania, para que nos comente cómo lo ve la gente desde a pie, la gente en China, tanto interna como extranjeros, para que nos comparta su opinión. Pues vamos a Shanghai con Irania. Hola Irania, ¿cómo estás? Buenas noches por allá. Hola Carlos, muy bien, gracias. Saludarlos como siempre, con mucho gusto. Ya después de esta semana, después de estas fechas que nos tenían a todos bastante nerviosos, pero bueno, Angustiados. exacto, este es el objetivo de esta sección, que la gente que nos escucha y no tiene la oportunidad de estar en China pueda, a través quizás de mis palabras o de mi sentimiento, compartir lo que se vive por acá. Claro. Pues acá vivimos, te comparto el inicio de la parte de lo que vimos fuera de China. Por primera vez una cobertura más de lo usual, ¿no? Hubo mucha más atención, cosa que no se veía hace 5 y no hablemos hace 10 años. Hubo obviamente transcripción de la información como siempre la hay, sobre todo por la salida del expresidente chino a la hora de la votación, ya nos comentarás tú ahorita. Cómo es que dominó todo el equipo de Xi Jinping, cómo es que no hay una mujer en esos 7. Entonces, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo lo percibes tú como extranjero y cómo lo perciben tus amigos chinos desde Shanghái, Irán? Claro que sí, Carlos. Bueno, me di a la tarea de preguntarles ahora sí que a todo mi círculo de amigos y sobre todo a colegas. Yo actualmente trabajo más con un equipo chino. Antes era mezclado, era extranjero y chinos. Ahora son 100% chinos, lo cual obviamente también le da una visión a mi trabajo y también a mi vida día a día aquí, una visión diferente. Pues bueno, si quieres, empezando un poco con los extranjeros, pues sí, todavía teníamos, como te comentaba la semana pasada, esa incertidumbre de saber qué va a pasar después de esta semana. Pero ahora yo creo que, bueno, nos tranquilizó un poco porque entre líneas la cuestión de comercio o de negocios se habló tal vez de un panorama con más apertura. En la ocasión pasada no quería mencionar si era positivo o negativo. Entonces vamos a decir que el resultado para nosotros extranjeros nos dio una esperanza de decir que quizás para la gente que está haciendo negocios, ya sea aquí en China o que tiene algún tipo de proyectos o algo pensado desde antes de la pandemia, quizás pueda reanudarse pronto. Entonces, qué bueno, eso porque sí te vimos muy angustiada la semana pasada, Irania. Qué bueno que ya hay algo de esperanza. ¿Y cómo levanto a esta muchacha que anda preocupada? Pero no, ya, qué bueno. Claro, yo creo que era como te decía aquella vez, era el sentir que yo escuchaba de todo el mundo y decían, bueno, es que es momento de irnos de China. Sí, Y qué como lo fuerte. habías hablado exacto con otros de los expertos en estos temas, es que se viene la recesión. Entonces, creo que a nivel extranjeros tenemos todavía una oportunidad. Hay mucha gente que todavía está convencida de quedarse, puesto que ve bastantes oportunidades aquí en Shanghai. ¿Tú, Irania, Claro, estás segura de quedarte y ves oportunidades? por ahora sí, por ahora creo que incluso se ha hablado de una cuarentena de reducirla a 2+5, cuando antes era 3+5 o 7 o 10. Bueno, desde antes ha habido cuarentenas muchísimo más largas, pero ahora se habla de un panorama un poquito más favorable. Entonces, bueno, ya igual yo les iré contando cómo va el transcurso aquí de los extranjeros, pero es verdad que, como también lo comentamos en alguna de las ediciones,
el número de extranjeros ha bajado mucho, Sí. pero también se escucha que puede ver que el próximo año o en 2 años quizás vendrá un buen número otra vez. Sí, claro, claro. No, tenemos la esperanza, estamos apostando el año que entra, que ya queremos estar allá en mayo. O sea, si un extranjero que queremos viajar ahorita, tenemos que hacer una cuarentena de dos días, de 5 días, o cómo lo comentas. Lo que te piden es que hagas ciertos días en un hotel específico donde las autoridades te dicen, depende de la ciudad en la que llegues, y Ujú, después otros días en tu casa. Esto depende mucho, obviamente, de la ruta que elijas, cuándo llegas, con quién llegas, etcétera. ujú. Pero bueno, digamos que ahora el número de días que tienes que cumplir cuarentena son 7 Ya. al día de hoy. Entonces, para el próximo año se habla que a lo mejor sean 3 o Ujú. incluso 5. Pero bueno, claro, todo puede cambiar a nivel políticas, pero al menos ya se mencionó, lo cual te digo es bastante favorable. Antes que nos puedas comentar, aprovechando que estás en Shanghai, sobre la CIE, platícanos cómo ves tu optimismo o pesimismo en dado caso y el de los chinos hacia estos próximos 5 años. Claro, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la primera edición ya hace un par de años. Ujú, Después se volvió un poco más complicado y pues obviamente con la pandemia incluso se habló de cancelarla en algún momento, hacerla totalmente en línea. ujú, Creo que si más no recuerdo, el año de la pandemia se hizo de un formato híbrido. ujú, Igual había ciertos participantes, pero era muy, muy limitado. ujú, El año pasado mi empresa estuvo participando y varios de mis clientes, incluso un pabellón también mexicano, varios representantes que a través de un registro en línea y con representantes de ya sea mexicanos o algún otro nacionalidad podían representar para los participantes que podían asistir a la feria. Este año, por ejemplo, mi empresa va otra vez, va a haber otro pabellón de México y es de varios países igual representando. Pero van a Entonces, recibir extranjeros, van a viajar ahorita en noviembre, que ya es en una semana, ¿no? En 2 semanas. lo que tengo entendido es que sí, pero igual sigue siendo complicado para los Ujú, extranjeros entrar. O sea, al ujú, final, digamos que ahora ya es más fácil por esto que te digo de que la cuarentena ujú, ujú, es más corta y de que ya hay más rutas abiertas. Por ejemplo, este verano hubo mucha gente que regresó a México, Europa, Estados Unidos y ujú, pudo entrar, por ejemplo, por Corea o Hong Kong o Macao, donde Hong Kong ya quitó la cuarentena. así Entonces, al es. entrar tú a Hong Kong, ya puedes estar como el resto del mundo, hasta donde Ujú, tengo conocimiento, y en ujú, Corea es igual. ya. Entonces simplemente tienes que hacer un trámite específico para entrar a China, Ujú, cumplir estos 7 días de los que te comento y ya puedes entrar. Entonces, claro, yo lo que siento, lo que tengo entendido es que va a haber mucha gente, por ejemplo, del sudeste asiático, que va a venir a la CIE, ujú, gente de Hong Kong, gente de Tailandia, de Singapur, ujú, eh, y del mismo lado gente de Corea y Japón, que como sabes a nivel negocio son la gente que tiene más presencia como comunidad extranjera en ujú. China. Para la Japón, gente Corea. que se está conectando recién con nosotros, Irenia, hay que aclararles que es la CIE, la China Import Export. Empezó en 2017, si bien recuerdo, ¿no? Que estábamos nosotros allá. ¿Qué nos puedes Correcto. comentar sobre eso? Y reforzando con el tema de hoy, ¿cuál es la expectativa que ves en esta CIE, sobre todo con una visión para todo el mundo? O sea, va a seguir siendo la puerta de entrada para los que quieren exportar para China. Seguramente ya el año que entra ya podremos ir de todo el mundo, por eso ahorita esa parte de Asia, pero ¿cómo tienes tú una visión para los que queremos hacer negocio con China para el 2023? Claro que sí, ojalá podamos entrar. Bueno, les cuento para la gente que no tiene todavía todo el conocimiento de esta feria. Bueno, el plan de China es que a través de exposiciones de cada país pudiera representar ya sea sus productos, sus negocios, sus oportunidades hacia el mercado chino. Esto lo hizo como una respuesta a que justo en ese año 2017-2016 todo el mundo estaba comprando en China. Entonces Ujú, se abrió esa ventana de nosotros qué le vendemos a China. así es. Esa fue, digamos, que el área de oportunidad
que China encontró y también porque todo el flujo de información que empezó a surgir a partir del 2017, donde China quería y tenía deseo los chinos de saber qué se consumía en México, en Italia, en Francia, en todas partes del mundo. Entonces, China instauró esta feria para que los chinos, sobre todo representantes que les llaman aquí de cada provincia, de cada estado, lo que sería equivalente a México, pudieran venir a conocer los productos que tiene cada país, no nada más productos, pero negocios, oportunidades. Entonces, esa feria realmente, digamos que a nivel China, era la insignia para decir, vengan a conocer el mundo, sobre todo para la gente o los locales que no habían tenido la oportunidad de viajar. Y yo creo que año con año las expectativas, tal vez este año todavía sigue siendo un poco complicado, pero año con año el objetivo de China es dar apertura a esos productos que tal vez se ve que ya se están consumiendo entre el mercado chino y que pueda hacer una conexión para encontrar distribuidores, importadores, tiendas, plataformas electrónicas, que yo creo que también podemos abordar ese tema después con Guillermo o con cualquiera de los expertos, como por ejemplo un producto de cualquier parte del mundo, de repente a lo mejor no tienen tienda física, pero a través de la CIE encuentran un distribuidor y de pronto lo encontramos en línea. Así es. Entonces, Es la tendencia, para allá vamos. Claro, no tener tal cual toda esta cadena de tiendas a nivel país, pero sí tener una plataforma muy fuerte como Taobao, Tmall o cualquiera de las otras que se encuentran aquí, y ahí poder encontrar, no sé, productos de repente de cualquier parte del mundo y que son productos que a lo mejor los chinos que han viajado conocieron cuando estuvieron en esos países o que los chinos que se encuentran aquí y están relacionados con esos sectores los puedan encontrar, digamos, a la mano de un clic. Claro. Pues muy bien, Irania, pues un abrazo otra vez a ese Shanghai que tanto extrañamos. Para cerrar, ¿podemos ser optimistas los extranjeros para el año que entra con respecto a China, con ese crecimiento que sigue y que sigue ese boom de su clase media creciendo? ¿Lo podemos ver con optimismo? Yo creo que sí, y me gustaría cerrar un poquito nada más con un comentario de un colega chino, que él me decía que después de la reunión lo que quieren hacer es bajo el lema de la construcción integral de un país socialista moderno en avance. Así es. ¿Okay? Digamos que ese es el lema, la dirección en la cual quieren seguir, incluyendo 5 palabras. Entonces, después, si quieres, la próxima sección las comentamos, se las dejo de tarea. Claro. Y son, pues, ser un país próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello. Así es. Que tiene mucho fondo, se oye romántico, pero ya veremos en ese choque cultural. Y para subrayar y para abrir boca, Irania, ¿qué te parece si para la próxima semana hablamos de esa declaración también en el Congreso, liderada obviamente por Xi Jinping, en la que habla de respetar los modelos de todos los países? Que no sea la receta del modelo democrático, como supuestamente es, la única receta que se ha querido implementar los últimos 100 años en todo el mundo, sino que ellos hablan de que cada quien tiene su modelo y que se respete en esa armonía, ¿no? Creo que hay mucho fondo que podemos rescatar por allá. ¿Qué te parece si lo platicamos la semana que entra? Seguro que sí, Carlos, con todo gusto. Les mando un saludo y un abrazo a todos y aquí estamos en China, en Shanghai, para lo que quieran. Claro que sí. Un abrazo, Irania. Saludos. Hasta luego, cuídate. Pues regresamos al estudio y lo que les comenté es muy importante. Los próximos 5 años China está dejando un margen muy importante sobre respetar la forma de llevar los gobiernos, que no solamente tiene que haber una manera que tiene que ser a fuerza de la democracia. Ellos respetan que hay otros que pueden funcionar y cómo pueden funcionar, dependiendo de las características de cada quien, como ellos con su socialismo con características particulares. Pues bueno, mucho que platicar sobre esto. Nos vamos a un corte y desde Shanghai nos vamos hasta Zhuhai con Víctor Ladreda, que nos tiene una sorpresa. Regresamos. Hola, buen día, soy Carlos Jacome. Qué gusto estar de nuevo en contacto contigo. Tengo la fortuna de tener el programa en multiplataformas China está de pie
y aprovecho esta ocasión para invitarte al 8º Congreso Internacional de Turismo que vamos a llevar aquí en Guadalajara, del 26 al 30 de octubre. Es un privilegio el poder impartir la conferencia China, la gran oportunidad. Y bueno, te doy temas importantes que vamos a tocar. Esta década, China se consolida como, no solamente como el mayor emisor de turistas, más de 200 millones ya de turistas que salen al mundo, sino también el mayor captador. Al día de hoy está captando casi 68 millones de turistas, con un crecimiento del 10% anual. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar con este turismo? ¿Cómo te debes de preparar ante esta gran oportunidad? No es un turismo tradicional, es algo totalmente nuevo para nosotros. Te espero el 26 de octubre aquí en Guadalajara. Me va a dar mucho gusto saludarte en persona. Hasta pronto. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En UVM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Academia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. UVM, prepárate. Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Weilai. Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma. Sin importar tu edad, obtendrás grandes beneficios al aprenderlo, lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades. Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados, con una metodología especializada para hispanohablantes. Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado, enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial, de turismo, certificaciones y académico para todas las edades. Te invitamos a que te inscribas a los próximos cursos de chino básico que darán inicio en las siguientes fechas y horarios, en la modalidad en línea y con una plataforma de estudio y seguimiento personalizado. En Weilai tenemos un lema que es 没有学不了汉语的人. Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros. 大家欢迎来我们的汉语普通话学院学习汉语。 Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional UVM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional UVM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional UVM. ¡Prepárate! Listo, regresamos y como les había comentado, ahora nos vamos hasta Zhuhai con Víctor Ladreda, que nos tiene una sorpresa. Hola Víctor, ¿cómo estás? Saludos hasta Zhuhai. Hola Carlos, saludos desde China. Es un placer disfrutar de estos minutos cada semana, compartiendo experiencias sobre China y hablando de temas tan interesantes como el de hoy, en el que hablaré de algunos aspectos que pueden resultar útiles una vez que llegamos a China por primera vez. Lo primero, es importante tener claro que China son muchas realidades y cada una precisa una forma de actuar. No es lo mismo visitar Cantón que Guizhou que el Liaoning. Hay aspectos sociales, culturales, históricos e incluso climatológicos o gastronómicos que hacen que la experiencia en cada lugar pueda ser absolutamente distinta a otros lugares. De ahí lo interesante que resulta viajar por China para darse cuenta de la diversidad que nos puede ofrecer el país a todos los niveles. Por eso, no hay una fórmula que sirva para definir qué hacer una vez que estamos en China y que pueda servir para todos sus territorios, pero tener conocimiento de algunas cosas que son comunes en casi todo el país
seguro que nos ayuda a tener una mejor experiencia de nuestro viaje. Hay 3 cosas que son las que más preocupan normalmente a quien desconoce China y visita el país por primera vez. La comida, el alojamiento y la seguridad. Ninguna de estas 3 cosas debe suponer un problema si tenemos un mínimo de sentido común. La gastronomía china es variadísima y vale mucho la pena probar los platos típicos de las distintas provincias, ya que nada tiene que ver la comida del sur con la del norte, donde podemos descubrir platos y preparaciones muy similares a otros que podemos encontrar en la gastronomía del continente europeo, del americano, soviética, de otros países asiáticos o incluso musulmana. Pero para el que prefiera la gastronomía occidental, China es un país que le ofrece igualmente muchísimas opciones, ya que al menos en las grandes ciudades podemos encontrar restaurantes de comida internacional. No suele haber problema para encontrar establecimientos donde tomar café o comprar productos dulces, que son 2 cosas de las que muchos occidentales suelen tener más dependencia. Una cosa que llama mucho la atención a los turistas es la comida callejera. Decir que cada vez son más las ciudades que han prohibido o limitado esta actividad por motivos sanitarios. Pero aún podemos encontrar lugares donde probar este tipo de gastronomía. Es una experiencia que no debemos tener miedo de probar, pero recomiendo tener cuidado por si acaso. Es obvio que será más fácil acceder a una oferta gastronómica más amplia si estamos en zonas de mayor desarrollo económico y de gran población, que en zonas rurales y económicamente más pobres. Aunque entiendo que quien visita estos últimos lugares no va buscando comer en un McDonald's, sino vivir una experiencia lo más auténtica posible, lo que incluye adaptarse a esta gastronomía local. En cuanto a los alojamientos, en China, como en casi cualquier país, podremos encontrar desde hoteles de gran lujo hasta pensiones en pueblos remotos. Pero en líneas generales, por ser China un país muy turístico, los alojamientos no deben suponer ningún problema para el viajero. Como en el caso de la alimentación, quien viaja a una zona remota de China seguramente vaya buscando un alojamiento típico y no un hotel al uso con las comodidades que buscaríamos en otro lugar. Por reseñar algún aspecto, comentar que es importante confirmar previamente que nuestro alojamiento permite hospedar a extranjeros. Si se permite el pago con tarjetas de crédito occidentales o qué tipo de baño incluye, ya que en algunas zonas del país podemos encontrar letrina en vez de retrete y baños donde la ducha no está separada del resto, lo que hace que mojemos el suelo de todo el baño cada vez que nos duchamos. También hay algunos elementos que en China suelen estar presentes en todas las habitaciones de hotel de nivel medio, más o menos hacia arriba, como puede ser el calentador de agua, zapatillas de un uso, un par de botellas de agua de cortesía o una caja en la que encontraremos una máscara para utilizar en caso de incendio. Si hablamos de la seguridad, China es un país con unos niveles de delincuencia muy bajos y donde el nivel de seguridad percibida por los extranjeros suele ser muy alto. En una encuesta de 2022 entre extranjeros residentes en China, la gran mayoría decían no tener ninguna sensación de inseguridad en el país. Muchos de ellos pensaban que China es un país más seguro que su propio país y un porcentaje hablaban de China como el país más seguro que conocían en todo el mundo. Esto no quita que debamos estar atentos y utilizar el sentido común porque los que no tenemos rasgos orientales llamamos más la atención. Hablando de los rasgos físicos de los chinos, es importante saber que aunque la etnia Han, que representa ya el 20% de la población mundial aproximadamente, sea la mayoritaria en China, estamos hablando de un país multiétnico, donde conviven casi 60 etnias. Esto significa que podemos viajar a zonas donde los rasgos que predominen no son los orientales y podemos pasar desapercibidos entre la población local con nuestros rasgos. Hay zonas del norte del país donde históricamente ha habido mucha influencia musulmana o soviética y donde muchos de sus habitantes, aun siendo chinos 100%, no tienen rasgos orientales.
Luego hay algunos aspectos que, debido a la utilización masiva de la tecnología que se hace en China, es importante tener en cuenta porque aplican la tecnología a cosas cotidianas que en nuestros países de origen carecen de tecnología o están implantándola poco a poco. Como ya he comentado en alguna ocasión, disponer en nuestro teléfono de la aplicación china WeChat es básico hoy en día para movernos por el país, ya que se utiliza para muchas cosas del día a día. Los no residentes en China no pueden utilizar ciertas herramientas de la aplicación, como pueden ser los pagos digitales, pero hay aspectos que hacen fundamental disponer de WeChat, como actualmente es el control sanitario para el acceso a muchos lugares. China es el país más tecnológico del mundo y donde más se aplica la tecnología en el día a día. Desde ver la carta, pedir y pagar en un restaurante, algo simple, hasta ir al médico, pasando por muchísimas cosas a las que en Occidente aún no se les ha aplicado un componente tecnológico, pero que aquí es muy grande. En cuanto a la movilidad interna, China cuenta con unas infraestructuras punteras a nivel mundial en transporte aéreo, por ferrocarril, con la red de tren de alta velocidad más extensa del mundo, o también por mar. Si hablamos de desplazamientos cortos dentro de una ciudad, podemos utilizar taxi, Didi, que es una empresa de estilo Uber, autobuses urbanos o metro en las grandes ciudades, donde también China es un referente al disponer del metro más rápido y la línea más larga del mundo, en Guangzhou, capital de Cantón. En líneas generales, y aunque en horas punta pueda estar saturado, el servicio de metro en China es de calidad, con equipamientos modernos, al igual que lo es su flota aérea o sus trenes de alta velocidad, que están a niveles que muchos países occidentales querrían para ellos. Como en casos anteriores, sobra decir que estas infraestructuras son mejores en las zonas con mayor desarrollo. Como dije al principio, China es un país con muchas realidades y no podemos aplicar una generalidad a todo su territorio, y en el caso de los transportes no es una excepción. También es importante que sepáis que la única manera de conducir un vehículo en China es disponer de licencia de conducción de China. Hay extranjeros que viajan pensando que pueden alquilar un coche y conducir por el país y se encuentran con la sorpresa de que China no permite el alquiler de vehículos a extranjeros que no hayan pasado el examen de conducir de China. Para finalizar, hay un par de aspectos que también es importante recordar, como son los métodos de pago y el idioma. En cuanto a cómo pagar en China, quienes me siguen saben que cuando hablamos de viajes cortos, por turismo o trabajo, viajes que no implican una permanencia extensa ni la residencia en China, recomiendo pagar en efectivo. Es cierto que aquí en China los pagos digitales han dejado en un segundo plano a los pagos en efectivo o con tarjeta de crédito. Pero para un no residente es mucho más aconsejable el pago en efectivo porque no puede hacer pagos digitales a través de las plataformas chinas y porque puede tener problemas a la hora de encontrar lugares que acepten tarjetas de crédito occidentales. Lo último, pero seguramente una de las cosas más importantes, es conseguir comunicarnos cuando estamos en China. El 80% de la población habla mandarín, pero la variedad idiomática en China es inmensa. Podemos encontrar idiomas provinciales, de ciudades e incluso dialectos en pequeños pueblos. Pero lo que más llama la atención es que la mayoría de estos idiomas o dialectos no se parecen en nada unos entre otros, ni siquiera al mandarín. En cuanto a la utilización del inglés, cada vez es mayor porque las nuevas generaciones estudian inglés de manera obligatoria desde niños, pero las generaciones pasadas no hablan genéricamente idiomas. Será más fácil que encontremos personas que hablan inglés en las grandes ciudades, en cadenas de hoteles internacionales o en aquellos establecimientos donde trabaje más gente joven. Por eso, si no tenemos conocimientos del idioma local, no está de más analizar antes de comenzar el viaje cómo podemos comunicarnos cuando estemos en China. Siempre podemos llevar las direcciones escritas, aprendernos una serie de palabras que serán útiles, llevar un traductor digital o asegurarnos de que visitaremos lugares donde nos podrán atender en otro idioma.
aunque siempre recomiendo que seamos nosotros quienes nos adaptemos al país y no el país el que deba adaptarse a nosotros. Pues esto es todo por hoy, Carlos. Devuelvo la conexión a México y mando a todos los que nos ven y escuchan un afectuoso saludo desde China. Muchas gracias, Víctor. Y con lo que más me quedo son con dos cosas muy importantes de compartir con nuestro auditorio. Es la seguridad con la que se vive allá. El poder estar a cualquier hora, en cualquier lugar, dado los acontecimientos que tenemos en nuestros diferentes países del mundo hispano, es una gran paz el poder dejar tu mochila, caminar, o dejar tu computadora, salir, etcétera, o olvidar algo, regresar y que ahí esté, es una gran ventaja. Y el segundo, lo que tú dices, es adaptarnos nosotros al país. Lo digo porque aquí en las conferencias, en las pláticas que estamos dando para promover los viajes para allá, nunca ha faltado el estudiante que dice, oye, pues yo quiero ir a comer mi comida allá. Bueno, pues la cultura es la comida también, ¿no? Entonces creo que sí, eso que dijiste, Víctor, yo lo subrayo mucho. A la tierra que fueres, es lo que vieres, creo que aquí aplica para aprender y conocer más. Pues bueno, los de Shanghai, que nos fuimos a Shanghai con Víctor, ahora nos vamos a ir hasta Portugal y Argentina, que nos tiene una sorpresa Leonardo Gargiulo. Nos vamos a un corte y regresamos para irnos a Buenos Aires y a Portugal. Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional VM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional VM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Hola, soy Víctor Ladreda, director general de Weilai en China, y les invito a que me hagan llegar sus preguntas sobre China, su cultura, costumbres, actualidad o cualquier aspecto sobre el que tengan alguna inquietud. Envíen un vídeo corto con su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y estaré encantado de responder durante mi espacio semanal en China está de pie, aquí en VM Radio. Nos vemos muy pronto en China. Zai Qian. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En VM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Academia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. VM, prepárate. Hola, soy Val y hoy te voy a hablar sobre Weilai. Somos un grupo de profesionales vinculados a China que ofrecemos experiencias de emprendimiento y aprendizaje del chino mandarín a través de una estructura académica personalizada y especializada. ¿Por qué aprender chino mandarín? El chino mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. Esto genera que cada vez sea mayor la demanda de los profesionales que hablan este idioma. Sin importar tu edad, obtendrás grandes beneficios al aprenderlo, lograrás comunicarte con más personas y desarrollarás nuevas habilidades. Somos una escuela que cuenta con un equipo de profesores chinos nativos y expertos certificados, con una metodología especializada para hispanohablantes. Contamos con niveles desde nivel básico hasta nivel avanzado, enfocado en las diferentes áreas tales como empresarial, de turismo, certificaciones y académico para todas las edades. Te invitamos a que te inscribas a los próximos cursos de chino básico que darán inicio en las siguientes fechas y horarios, en la modalidad en línea y con una plataforma de estudio y seguimiento personalizado. En Weilai tenemos un lema que es 没有学不了汉语的人. Así que no tengas miedo y atrévete a estudiar chino con nosotros. 大家欢迎来我们的汉语普通话学院学习汉语。 Hola, buen día, soy Carlos Jacome. Qué gusto estar de nuevo en contacto contigo.
Tengo la fortuna de tener el programa en multiplataformas China está de pie y aprovecho esta ocasión para invitarte al 8º Congreso Internacional de Turismo que vamos a llevar aquí en Guadalajara, del 26 al 30 de octubre. Es un privilegio el poder impartir la conferencia China, la gran oportunidad. Y bueno, te doy temas importantes que vamos a tocar. Esta década China se consolida como, no solamente como el mayor emisor de turistas, más de 200 millones ya de turistas que salen al mundo, sino también el mayor captador. Al día de hoy está captando casi 68 millones de turistas con un crecimiento del 10% anual. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar con este turismo? ¿Cómo te debes de preparar ante esta gran oportunidad? No es un turismo tradicional, es algo totalmente nuevo para nosotros. Te espero el 26 de octubre aquí en Guadalajara. Me va a dar mucho gusto saludarte en persona. Hasta pronto. Hola, pues ya estamos de regreso y aprovechando el comercial que acaban de ver, pues sí, hoy a las 2 de la tarde, en unas horas de aquí de Guadalajara, vamos a estar en el 8º Congreso dando esta plática sobre turismo, la gran oportunidad. Ya les daremos noticias de cómo nos va con este evento. Y ahora, bueno, nos vamos hasta Argentina y hasta Portugal. Primero vámonos con Leonardo Gargiulo a Buenos Aires. ¿Cómo está, Leonardo? No tienes tu audio, Leonardo, no te escuchamos. Hola, hola, ¿ahora? Ahora sí, Ahí ya. está, falló el botón, el dedo no me estaba funcionando, muy bien. Así es. Bueno, Ya. un gusto, y te veo con mucho movimiento, Carlos, te sigo en redes y estás con actividades aquí y allá, veo mucho movimiento, en China está de pie en Huayla y eso me pone muy contento. Así es, y se va a poner mejor. Y aparte venimos como uniformados con camisa, mira, entonces todavía va a estar mejor la cosa. Bueno, siempre hay que estar bien preparado para nuestra audiencia que nos sigue, que acá en Argentina vamos sumando cada vez más gente. Así que, bueno, en principio contarte que hoy tenemos un entrevistado particular porque es un docente universitario que a su vez tiene un emprendimiento, es un emprendedor nato, es un emprendedor permanente de opciones. Y un día, entre labores académicas, charlando con él, me cuenta su historia sobre China y digo, bueno, me encantaría que puedas contarlo en nuestro programa, tu experiencia sobre China. Así que invitamos a Juan Fabricio a sumarse a la entrevista, que hoy está por el mundo. Para hacer el programa internacional se nos fue a Portugal para que China esté de pie tenga una visión internacional. Exclusivamente por el programa se fue a Portugal. Hola, Juan. Juan, qué gusto, hasta Braga, Portugal, qué gusto, gracias por acompañarnos y bienvenidos a tu casa, China está de pie. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de tener este encuentro. Muchas gracias. Claro, Una pues, alegría mira, recibirte en el programa, Juan. Para dejarte ya con Leonardo, nos encanta tu caso porque mucho de lo que le decimos a nuestros participantes en China es que le pregunten a quien lo ha logrado. Porque para que cuenten lo que no se puede, hay mucha gente allá en la calle que te va a decir cómo no se puede hacer. Lo importante en esta vida es acercarnos con quien ya lo hizo para que nos diga cómo sí se puede hacer. Así es que bienvenido y ojalá nos sigas compartiendo tus grandes éxitos por acá, Juan. Te dejo con Leonardo. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, Juan, un poco la idea es, yo sé que en algún momento vos estabas con un proyecto editorial y un día dijiste, me armo la mochila y me voy a China. Y quería que, como para arrancar, contarnos un poco cómo fue tu experiencia. Primero, ¿dónde fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Y cuál fue tu experiencia en eso? Sí, a ver, bueno, gracias Leo. Sí, lo voy a contar tal cual y vos después me vas ahí moderando, ¿no? Viene un día mi esposa y me dice, nos vamos de viaje de vacaciones a India. Y yo le dije, no, pará, nos vamos a China. Pues yo ya había generado algunos contactos con la editorial y llegó un momento que dije, no, o sea, si vamos a invertir toda esta plata, porque eso es un buen detalle que me gustaría que le quede a la gente. Es una inversión, no es un gasto. Para mí fue de los mejores viajes a nivel profesional que pude hacer, y no por vender a China está de pie, pero fue de donde más experiencias y más pude crecer. Entonces, armamos la mochila, llamé a 10 imprentas, así como lo estoy contando, desde acá, desde Argentina, pues no era una época de WeChat, ni de WhatsApp, ni nada, y nos fuimos para China. Nos fuimos así directamente ¿A qué parte, con las Juan? entrevistas. Primero me fui a Hong Kong.
primero me fui a Hong Kong y yo después me tenía que ir a Guangzhou. Y ahí cometí un error que yo no sabía, que manejan visas distintas. O sea, yo podía salir de Hong Kong, pero no podía volver a entrar. Bueno, se hace todo el tramiterío ahí, en el mismo aeropuerto, pero me acuerdo que fue una traba y en el momento me volví loco, casi me desespero, porque dije, no tengo visa para volver a entrar, bueno. Uy, se le está cortando un poco la conexión. Están con conexión baja, pero es realmente, claro, cuando uno va sin conocer, probablemente hay ciertas particularidades, y más en un país como... Ahí volvió Juan. Digo, cuando uno va sin conocer, este tipo de particularidades en un país como China no son menores. Esto de no poder volver. Así que ahí te retomamos, Juan. Sí, sí. Sí, hay cosas. Después yo hice el viaje 3 veces. Plata, Alipay, todo con Alipay. Como nosotros acá en Argentina, Mercado Pago, hubo un día que yo no tenía el saldo, tenía billetes en efectivo dólares, y bueno, fue todo un tema, ¿no? Poder cambiar la plata en la estación de tren, me acuerdo. Y nada, son pequeños detalles como para tener en cuenta. Pero para mí fue una experiencia cuando estás en China, sí. Ahora, Juan, cuando vos te tocó primero, el contacto, como cuando tocaba hacer contacto, el contacto fue fluido y te esperaban allí. Y el tema comercial, digamos, el vínculo comercial, cuando vos llegaste a las editoriales que habías contactado, después nos vas a contar cuál era el objetivo, pero te encontraste con que había limitantes, obviamente, de idioma, me imagino, pero ¿qué otras limitantes encontraste? ¿Culturales? ¿Cómo fue el proceso comercial ahí? Sí, mira, contrariamente a todo lo que yo pensaba, gente muy abierta. O sea, lo primero que yo me comunicaba era en inglés. Y lo que es, a ver, ellos están preparados para recibirte. Cuando uno va para allá lo toman como un gesto de una enorme gratificación y se brindan de lleno al que lo visita. Yo me acuerdo que cuando fui, obviamente empezamos a hablar distinto de negocios, porque es como que me vieron presencialmente y dijeron, che, bueno, este viene en serio. O sea, no está viniendo a pasear, independientemente que después me fui a pasear, pero generalmente hablas con alguien en inglés y esa persona le traduce al resto de 7, 8 personas que a veces vos tenés en la reunión y no sabés bien de qué trabajan todos, ¿no? Me ha pasado también que, bueno, después a la noche me llevaban a cenar con las familias de ellos, de los que tenían puestos más altos en la empresa. Recuerdo siempre comer muy bien, con la mesa redonda, que te va pasando el platito, y generalmente uno habla con una persona en inglés y esa persona le traduce al resto de las personas que están en la mesa. Y algo que también... Sí. Perdóname, ¿pudiste lograr la transacción, digo, en ese intercambio? Digo, llegaron a este acuerdo, pasó este proceso cultural y comercialmente para hacer una transacción. Vos tuviste que hacer un pedido estando allí, hay un invoice, el formato de pago, todo eso lo coordinaste en el momento. ¿Cuál fue tu experiencia en eso? Yo sé, conozco un poco la historia y por eso también me adelanto. Sé que Argentina en esto, para aquel que nos escucha a nivel internacional, desde varios años, no solo actual, tiene varias trabas que a veces dificultan un poco el proceso de importación y de exportación por todos los costos. Entonces, por ahí, Juan, también es importante que vos cuentes qué viviste ahí, ¿no? Es entre lo ideal y lo posible. Sí, a ver, ellos siempre estuvieron muy dispuestos a todas las trabas que nosotros teníamos. Yo generalmente tenía que pedir mucho papeleo, sobre todo por el producto que importaba, tenía que pedir un montón de detalles que la predisposición era full time y todo el tiempo, además la respuesta rápida. No es que yo quiera venderlo, es lo que fue, es la realidad. Y también algo que me pasó, además de cerrar las operaciones cuando fui allá, fue generar nuevos negocios. O sea, yo me mostraban la
todo lo que hacían y cómo trabajaban, y a la vez iba surgiendo un diálogo nuevo, un diálogo constructivo de, che, podríamos hacer esto, sugerencias de ellos, sugerencias mías, y yo volví acá, con una idea acá, generar una relación, que era la realidad, y me volví con negocios, que no me lo esperaba, sinceramente, en el primer viaje. En el segundo ya sabía que iba a ser así. Fuiste 2 veces. ¿Fuiste la primera vez en qué año? 3. Recurrente. 3 veces. Sí, no, es que me encanta la cultura china, es algo avasallante cuando llegás ahí, y nosotros somos de Buenos Aires, pero una vez que le vas encontrando la vuelta a todo, decís, muchos cuidados, jet lag, comida, un montón de cosas, ¿no? Pero sí, fui 3 veces. 3 veces Y en total. en las 3 veces fuiste por temas comerciales. Sí. Las 3 veces las empalmé con ir a la muralla china, fuimos a Beijing, Claro, mucho sí, cuidado sí. con el tráfico, ese es muy hay que salir con bastante tiempo. Y ahora, Juan, porque tenemos la conexión, a veces se corta, tu voz sale muy nítida, pero se corta un poco la imagen. Por las dudas, te quiero hacer una pregunta respecto a si vos tuvieses que volver a ir nuevamente por primera vez. Porque me da la sensación de que hay una serie de errores como estos que vos decías de desconocimiento por cómo se dio el viaje, que eso muestran tu empuje y tu nivel de emprendedurismo, ¿no? Este hecho de lanzarse a la aventura y buscar muestra ese empuje que hoy en día el mundo emprendedor tiene y que realmente hace que las cosas sucedan. O sea, en vez de esperar, vos fuiste a buscar y fuiste a lograr que las cosas sucedan. Sé que han pasado muchas cosas interesantes, pero lo que me gustaría entender es qué errores vos cometiste que tratarías de avivar a alguien para que no los cometa. Entonces, no sé, tiene que ver con la planificación del viaje. ¿Con qué tiene que ver el error que vos decís, yo sugiero que si van a China no hagan tal cosa? ¿Qué es eso? Bien. A ver, entender las costumbres. Víctor quizás fue muy claro. Yo les voy a contar un detalle. Una vez en la reunión, terminó la reunión, viste cuando te vas con esa sensación, qué bien que me fue, hice una buena negociación. Y cuando terminó la reunión, paraguas. Y yo lo rechazo. No, estaba lloviendo mucho. Digo, no. Y mi esposa me alerta y me dice, no, el paraguas lo agarramos. Me había cambiado la cara el chino cuando no le acepté el paraguas. Después entendí que era una costumbre que ellos tenían de un gesto de que te están cuidando hasta que llegues a tu casa porque está lloviendo. Pero ese detalle me podría haber truncado una negociación. No recuerdo en qué pueblo estaba específicamente. Pero me quedó grabado y a partir de ahí eso lo empecé a usar para todos los viajes. Y hay un detalle que está muy bueno que lo puedan tener en cuenta, es las distancias de los puertos, porque ellos tienen muchas ciudades, a veces yo voy de acá y bueno, pero la mercadería tiene, en el caso que sea mercadería, tiene que ir a un puerto, y a veces ese costo que uno piensa o lo ningunea, o hasta operativamente, te puede atrasar muchísimo una relación. Una relación comercial. Hay que tener muy en cuenta los puertos con los que se manejan los proveedores y bueno, tenerlo aceitado y ponerlo en el primer día que uno se sienta en la mesa de negociación. Entonces, hay 2 puntos para resumir. Es una, el tema cultural de costumbres y otro, los costos. Cuando uno evalúa un negocio, tener en claro que hay costos que eventualmente uno en una operación de su propio país puede no contemplar y al momento de estar con China se incorporan. Por eso digo, creo que acá en esto, si me permitís, algo desde Weilai, de lo que hacemos en Weilai, Weilai se dedica a esto, es decir, a armar viajes para que la gente aprenda esto en el momento de hacer negocios. Yo creo que a veces, esto nos ha surgido con diálogos con Juan, previo al entender un poco de las motivaciones de él en China y demás, a veces entiendo que para vos fue un costo también el hacer cada viaje y se han incrementado los costos,
por ahí por tener no algunas previsiones que se podrías haber tenido. Y yo creo que eso es la importancia que podemos generar desde Weilai, ¿no? Es decir, orientar a aquel que va a viajar en un viaje específico para eso, para entender cómo hacer negocios con China. Y después obviamente está la parte transaccional de cada uno, pero sí el entender el contexto, el entorno y lo ético, digo, lo financiero. Bueno, hay muchas cosas, muchas aristas que hemos mencionado recién que darían para hacer una entrevista mucho más intensa desde la cuestión de lo financiero, cómo pago, cómo no pago, ¿sí? ¿Cómo se da eso? ¿Qué medios de pago tengo allí? ¿Sí? El producto, las condiciones, qué características me pueden ensamblar, qué no, cómo es la normativa, digo, el ensamble, bueno, infinidad de cuestiones que creo que hay que comprender al momento de viajar a China. Carlos. Así es. Pues qué grato escucharte, Juan, porque fortalece mucho lo que insistimos mucho nosotros, tanto en China está de pie como en los programas de Weilai, de que hay que vivirlo China. Luego incluso nos llegan a criticar, es que tú lo que me quieres vender es viajar a China. Es que hacer negocios con China sin estar en China es un riesgo del 99%. Y lo que tú dices no es que, obviamente en un viaje no vamos a encontrar todas las aristas, pero lo que sí queremos es lograr esa sensibilidad que te costó a ti 3 viajes, ¿no? De un detalle tan sutil como el de tu esposa con el paraguas. Esa fineza es la que queremos transmitir nosotros y nos da mucho gusto que refuerces con tu experiencia lo que promovemos, porque así como a ti, como a mí, como a Víctor, todos que nos tocó en esta primera generación hacer negocio a ciegas en China, pues si hubiéramos tenido a alguien que nos dijera, mira, ve por aquí y así puede ser más sencillo, no quiere decir que sea la panacea, pero bueno, es algo que puede ser mucho mejor. Juan, qué gran experiencia, me encantaría que siguieras platicándonos en otros programas, creo que hay mucho que compartir y seguramente anécdotas que has de tener extraordinarias, ¿no? De qué es lo que pasa y cómo lo pasa. Pues esta es tu casa y cuando gustes eres más que bienvenido. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Les agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo hasta Portugal. Gran emprendedor argentino, Juan Fabricio, así que muchas gracias. Gracias, Leonardo, y pues gran entrevista como siempre. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Listo. Pues gracias, nos vamos a un corte y regresamos para irnos ahora a Baja California, México, hasta la ciudad de Tijuana, con el Centro de Estudios China Baja California, con Jorge Galván, que nos tiene también una información muy interesante de la semana que acabamos de vivir. Regresamos. Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional UVM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional UVM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional UVM. ¡Prepárate! Hola, soy Víctor Ladreda, director general de Weilai en China, y les invito a que me hagan llegar sus preguntas sobre China, su cultura, costumbres, actualidad o cualquier aspecto sobre el que tengan alguna inquietud. Envíen un vídeo corto con su pregunta a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla y estaré encantado de responder durante mi espacio semanal en China está de pie, aquí en VM Radio. Nos vemos muy pronto en China. Zai Qian. Tu ciudad, tu estado, tu país, tu mundo. En VM tenemos la certeza de que estudiar sin fronteras desarrolla todo tu potencial y una preparación de nivel internacional, accesible y que puedes cursar fácilmente desde tu casa o viajando te abre un mundo de oportunidades. Conoce nuestras alianzas con reconocidas instituciones para que obtengas un doble título. Kendall College School of Culinary Arts, especializada en la industria de la hospitalidad. Escuela Universitaria Real Madrid. Tu pase al mundo del deporte, marcas y medios de comunicación. National Louis University, una de las 25 mejores universidades en Estados Unidos. Nova Academia di Bell'Arti, la academia privada más grande de Italia. Conoce nuestros programas y convéncete. Una educación de nivel internacional amplía tus oportunidades de trabajo a nivel global. VM, prepárate. Hola, buen día, soy Carlos Jacome, qué gusto estar de nuevo en contacto contigo. Tengo la fortuna de tener el programa en multiplataformas China está de pie y aprovecho esta ocasión para invitarte al 8º Congreso Internacional de Turismo que vamos a llevar aquí en Guadalajara, del 26 al 30 de octubre. Es un privilegio el poder impartir la conferencia China, la gran oportunidad,
Y bueno, te doy temas importantes que vamos a tocar. Esta década, China se consolida como, no solamente como el mayor emisor de turistas, más de 200 millones ya de turistas que salen al mundo, sino también el mayor captador. Al día de hoy está captando 68, casi 68 millones de turistas, con un crecimiento del 10% anual. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar con este turismo? ¿Cómo te debes de preparar ante esta gran oportunidad? No es un turismo tradicional, es algo totalmente nuevo para nosotros. Te espero el 26 de octubre aquí en Guadalajara. Me va a dar mucho gusto saludarte en persona. Hasta pronto. Bueno, ya estamos de regreso y nos vamos ahora con esos grandes investigadores, esos grandes expertos sobre China que no solamente han vivido China, sino que continuamente la están estudiando. Vamos contigo, Jorge Galván, hasta el Centro de Estudios de China, Baja California, en Tijuana. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias, entusiasmado, como siempre, para ver qué novedades nos tienes, sobre todo en estos 15 días tan intensos que se vivieron allá en China. ¿Qué es lo que tú auguras que viene y qué es lo que va a pasar, Jorge? Sin duda fueron prácticamente 2 semanas bastante intensas que desde el exterior pudimos leer y escuchar básicamente la visión hacia el próximo quinquenio y de largo plazo, como acostumbran los chinos trazarla. Me llamó mucho la atención, Carlos, el esfuerzo de remarcar esta reducción importante de la pobreza en China. Sí, se habla de aproximadamente 800 millones de chinos que durante este periodo al frente del país de Xi Jinping, pues han hecho este esfuerzo sin duda por demás importante, el más importante en la historia de la humanidad, tal vez. Pero me llamó mucho la atención y es donde quiero remarcar que hicieron mucho hincapié en el apartado de la tecnología y de cómo han decidido ellos posicionar a China como un líder a nivel mundial en el desarrollo de la tecnología, sobre todo la tecnología de punta, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, cómo han mezclado el apartado de la tecnología avanzada con la cuestión militar, por ejemplo, ¿no? Aquí, si me permites, Jorge, hacer un énfasis muy importante que tuvimos en la conferencia de ayer y lo hemos venido comentando. Para los que ya pintamos canas, en los 80s, finales de los 80s, había un temor muy importante como el que ahorita se vive con el boom de Japón, cuando era el milagro japonés. Sí. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene acotado hasta la fecha constitucionalmente que gaste más del 3% de su Producto Interno Bruto en armamento. Entonces, pero ya el 3% del PIB a finales de los 80s de Japón ya era una barbaridad. Entonces decían, bueno, pues se está armando otra vez muy fuerte, ¿no? Y con un investigador chileno, comentábamos que había ese temor de esa hegemonía japonesa. Y nos dijo que es a donde quiero llevar, Jorge, algo muy importante este profesor. Nos dijo, Japón jamás va a ser un rival para Estados Unidos porque no tiene el conocimiento. Las patentes son norteamericanas, no son dueños del conocimiento. Entonces, Estados Unidos no tiene la menor preocupación porque simplemente producen y el conocimiento se sigue generando desde las grandes universidades norteamericanas. Y eso te lo digo porque hoy la esencia que hemos platicado con tus compañeros acá desde la primera temporada de China está de pie. Esta no es una guerra comercial, no es una guerra militar, esta es una guerra por el conocimiento. Y eso que tú dices tiene un énfasis brutal porque realmente China lo acaba de volver a declarar. Ellos van por ser líderes del conocimiento y eso pues, genera todo lo demás en consecuencia, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante lo que tú estás diciendo, subrayarlo desde el contexto histórico, que quien tenga el conocimiento tiene el control y el poder, ¿no? Y bueno, también no quiero escandalizar aquí a la gente del poder de nos van a dominar los chinos, ¿no? También dejaron muy claro su respeto a cada una de las formas de política de otros países, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que concuerdo contigo y bueno, ¿qué más nos tienes que decir? Y rescatan mucho los principios de comunión a nivel internacional, que eso es importante, ¿no? Cómo van de una manera dejando muy en claro que a pesar de las condiciones actuales del mundo turbulento en el que nos estamos desenvolviendo y sobre todo pues de esta postura
que a mí de repente me molesta un poco de los medios, algunos medios de comunicación de Occidente, donde forzosamente tratan de hablar de bandos y Así es. y de El rivalidades equipo, y demás. ajá, así es. Ellos siguen siendo, Carlos, en el discurso, yo leía algunas declaraciones, siguen siendo bastante enfáticos Así en el es. sentido de no nos interesa las tensiones, no nos interesa el crear conflictos, sino más bien procurar un desarrollo pacífico sobre todo en las relaciones que mantienen cada vez con un liderazgo mucho más notorio, ¿no? Por parte de China. Y mira, incluso poco antes de que se iniciara este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, me tocó leer por ahí a algunos medios de este lado del mundo donde hablaban de pues la incertidumbre y de que había un movimiento político al interior del propio partido Sí. para desestabilizar La al crisis gobierno. económica, el golpe de Estado, sí, una serie de Exacto. barbaridades. Y lo cierto es que no. Vimos pues cómo se fortaleció la figura de Xi Jinping, ¿verdad? Tremendamente. Hacia el interior, y yo creo que un buen mensaje hacia afuera. Y lo que se espera de este liderazgo, Carlos, es asumir y cubrir esos vacíos de poder que han quedado por esta estrategia de repliegue que el gobierno de Estados Unidos, yo lo observé de manera muy notoria desde Barack Obama hacia acá, ha venido cometiendo una serie de errores, ¿no? Desde Así mi es. punto de vista, en las relaciones internacionales de la superpotencia. Y aquí es donde creo yo, aunque se dice que a los chinos pues no les interesa tanto asumir ese rol de líder y demás, no pueden dejar de lado que son ya una superpotencia, que están liderando muchos de los grandes temas y que a pesar de pues estas declaraciones y medidas que se han tomado desde el gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden, sobre todo con el no exportar o no permitirle la llegada de cierta tecnología, sobre todo en los semiconductores a China. Son patados de ahogado. Exacto, o la estrategia esta de seguridad nacional que acaban de publicar, un documento muy interesante por parte del gobierno de Estados Unidos. A pesar de todo ello, se ve como China tiene una visión bastante clara. Sus relaciones con los países, sobre todo de su región, es muy estrecha. Así es. Vemos cómo incluso el liderazgo en el grupo de los BRICS ha sido tan notorio y como que ha resurgido este bloque, sí. que cada vez un número mayor de naciones y naciones importantes que juegan un rol interesante en esa región están solicitando su ingreso, ¿no? Entonces, auguramos desde acá un periodo, por lo menos estos próximos 5 años, ¿verdad? Muy interesantes, donde el liderazgo de Xi Jinping encabezará pues lo que ya muchos pronostican que se convertirán en unos pocos años en la economía más grande del mundo. Hay una continuidad. Lo vienen siendo, y sobre todo, Carlos, cómo van a asumir, a mí me llama mucho la atención el liderazgo en el apartado financiero, ¿no? Cómo tratar de contrarrestar el yuan digital, ¿no? Que viene de una manera tremenda. Exacto, y la hegemonía que ha mantenido a Estados Unidos por tantos años en el poder a través del uso de su moneda y de todos estos tentáculos financieros que siguen controlando ellos desde las instituciones supranacionales, ¿no? No, claro. Y creo que viene algo muy interesante. Vi la nota el día de hoy, que por primera vez en la historia ya se llegó al Producto Interno Bruto a la cantidad de trillones. El Producto Interno Bruto ya con los trillones de que es el PIB chino, ¿no? En el último periodo, y ya por encima de Estados Unidos la generación de riqueza ya es arriba. Entonces ya estamos a cuestión de segundos, te diría, de que esto termine. Y subrayando algo muy importante que decías al principio, Jorge, es que esa focalización en los 800 millones de pobres, que creías que tal vez era lo más importante en la historia de la humanidad. Yo no dudo que haya habido otros momentos históricos
en generación de riqueza, ¿no? Que son los menos, tristemente, pero no en la magnitud que lo está haciendo China. O sea, ya eliminó la extrema pobreza y ahora 800 millones subirlos a la clase media, que es la meta de aquí al 49, pues habla de un trabajo titánico en el que no tienen tiempo para guerras, ni para estar fastidiando a Afganistán, o a Siria, o a Irán, o a Líbano, y estarse sacando la lengua, como ha sido el negocio de los últimos 500 años, si me permite lo fuerte. El negocio de China, desde ese punto de vista material, pues es la paz y es la riqueza, ¿no? Le pese a quien le pese. Y bueno, la verdad está saliendo cada vez más a flote, y me gusta tu optimismo, Jorge. Creo que vienen tiempos muy interesantes por esa estabilidad y esa tranquilidad, que ya cada 5 años la agenda mundial la va a empezar a marcar China. Creo que a partir de la semana pasada ya hay un nuevo enfoque en lo que va a ser la agenda mundial cada 5 años, cómo se va a liderar, y ya es desde China. Así es, y sin duda estamos ante un nuevo orden mundial que es muy interesante de ver cómo se posicionan estos países en aras de tratar de hacer las cosas de una forma distinta, que eso es positivo, creo yo. Lamentablemente, en algunos escenarios, pues siguen dándose los conflictos y las tensiones militares, pero creo yo que desde la política china, por lo menos se percibe así, a pesar de que la inversión en el rubro militar es cada vez mayor. Claro. Y la tecnología en el rubro militar. Exacto. Incluso presumiendo el caza furtivo más avanzado en el mundo. Así es. Lo cierto es que más bien se ven como medidas de defensa, ¿no? En caso de que... Sí. No son ingenuos. Exacto, la otra superpotencia siga tensando la relación y provocando esto que algunos ya llaman el momento Pearl Harbor, ¿no? Sí, qué cosa. Pero para que bailen se requieren 2, y para que peleen también se requieren 2, y aquí uno no quiere ni bailar ni pelear. Así es. Que ahí afortunadamente para la humanidad todavía hay sensatez en este tipo de países. Por lo menos eso es lo que uno puede percibir desde acá. Y ojalá así sea. Pues Jorge, qué gusto como siempre tenerte, y me encanta tu optimismo, lo comparto. Creo que vienen tiempos muy buenos, porque esta semana de estabilización, que ya escuchaste a Irania desde Shanghái, estaba muy nerviosa los extranjeros, con justa razón por todo lo que ha pasado con la pandemia, pero bueno, creo que es parte de ese sismo del cambio geopolítico, ¿no? Tuvimos un terremoto, estamos viviendo un terremoto que cambió el juego, y para terminar creo que es eso. A partir de la semana pasada, cada 5 años la agenda mundial se va a dictar de una manera importante de lo que pase en el Congreso del Partido Comunista, como fue este 20º Congreso. Jorge, un abrazo hasta Tijuana, al Centro de Estudios China, y a tus compañeros. Igualmente, Carlos, un saludo a todos los compañeros. Gracias, hasta luego. Cuídense. Bye. Pues gracias, amigos de China está de pie. Gracias desde Shanghái, Zhuhai, Portugal, Buenos Aires, Tijuana, México. Un abrazo acá desde Guadalajara, a la gente de producción que está en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, en Lomas Verdes. Gracias a todos, gracias aquí al estudio, que seguimos probando y creciendo para hacer ese estudio de televisión, que pronto les daremos sorpresas. Pues gracias a todos, nos vemos la próxima semana, y esperen grandes avances de China está de pie. Hasta pronto. Una producción de VM Radio.